Vamos a hablar hoy acerca de los aspectos básicos del aborto. Va a ser algo muy sencillo, muy puntual, pero que nos va a ir de una u otra manera abriendo el espectro y abriendo el conocimiento como tal de lo que es la práctica de un aborto. Cosas básicas que necesito que vayamos sabiendo, y es que existen diferentes tipos de aborto. Vamos a ver acá que lo más importante es que nosotros tengamos el conocimiento de qué es como tal un aborto. Un aborto no es la interrupción de un embarazo, porque realmente no va a poder interrumpirse para que exista una continuidad. Un aborto simple y sencillamente es la terminación de un embarazo. Por consiguiente es la terminación de una vida. Como vamos a hablar de embarazos humanos, es la terminación de una vida humana. Una de las mentiras que nos vende la cultura de la muerte precisamente es que es una interrupción. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la promoción de la cultura de la muerte es jugar con nuestras mentes, jugar con el léxico para ir suavizando las cosas. Si usted me dice que el aborto es una interrupción, yo le pido que me explique cómo se va a retomar ese embarazo. Si yo interrumpo este video, simple y sencillamente lo podré retomar en algún momento. Vamos a hablar acá acerca de lo primero que vamos a hablar es acerca de los diferentes tipos de aborto. Este es uno de los abortos que más se practican, es el aborto por succión. El 85% de los abortos que se realizan en el primer trimestre es bajo este método. ¿Qué se hace con esto? Se inyecta una solución en el cuello uterino para dilatar el cuello, para dilatar el canal uterino. Lo que se hace con después es introducir una aspiradora que es alrededor de unas 20-30 veces más potente de lo que es normalmente una aspiradora normal, una aspiradora tradicional, la aspiradora que utilizamos en la casa. Esta es mucho más fuerte. Lo que hace esta aspiradora es básicamente desmembrar, estamos hablando todavía de un embrión, el paso del embrión al feto es alrededor del cuarto mes. Estamos hablando acá de la etapa embrionaria. Para este momento, lo que se hace, como les digo, es el desmembramiento de este embrión. Desafortunadamente, también se absorbe la placenta. Hay algunos casos en los que el desmembramiento de este embrión no va a producir daños al útero de la mujer, pero como la placenta está tan pegada y tan arraigada al endometrio, en el momento en que se produce ese desgarre, ahí puede haber algún tipo de consecuencias, discúlpenme, de consecuencias físicas para la mujer. Ahora, vamos a hablar acerca de la dilatación y el curetaje. Este se utiliza a finales del primer trimestre o principios del segundo, es decir, se puede poner en práctica tanto en embriones como en fetos. Esa transición, si bien es cierto, es algo que puede jugar en el léxico para las personas que promueven la cultura de la muerte, no quita que se siga poniendo en práctica el desmembramiento de un ser humano. Acá ya no lo vamos a hacer con una aspiradora. Acá lo que se va a hacer es nuevamente la dilatación del cuello uterino y se va a introducir un elemento quirúrgico que se llama cureta. La cureta es básicamente una mezcla entre una cuchara y un cuchillo. Tiene un mango bastante largo. Imaginemos, pues tiene que deslizarse por todo el canal uterino y aún así quedar en el fondo uterino. Lo que hace este es que al ser como una especie de cucharilla, tiene muchísimo filo y va a cortar piel y el hueso del embrión o del feto, porque recordemos que está en la transición del primer al segundo trimestre. ¿Qué pasa? Para ese momento no se ha terminado de desarrollar la osificación de este embrión o de este feto. Es algo así como un cartílago. Imaginémonos la pechuga del pollo, esa partecita blanca del cuello, básicamente es semejante a lo que tiene o a la consistencia como tal de
los huesos embrionarios o de los huesos fetales. No se ha terminado de osificar. Eso va partiendo o va más bien evolucionando con toda la parte del desarrollo embrionario. Se tiene que desmembrar, entonces básicamente eso es lo que hace. Esto corta la placenta también y se desmembra. En ocasiones hay que practicar también parte de succión para poder terminar de generar la limpieza del cuello uterino, o incluso se tiene que poner en práctica también en algunos casos un tipo de aborto químico. El aborto químico básicamente es el que se practica con las píldoras. Sabemos que la más utilizada es la misoprostol, también tiene que hacerse para poder limpiar. Ahora, en este momento, imaginemos que una cirugía tradicional, una cirugía normal, una cirugía común y corriente, requiere como tal de que se abra el órgano que se va a operar para que el médico pueda mirar lo que está haciendo. Este procedimiento quirúrgico, porque es un procedimiento quirúrgico, es practicado a ciegas. De esa manera, el médico que lo está poniendo en práctica está operando a su paciente a ciegas. Es por eso que este es uno de los métodos más peligrosos que existen. ¿Por qué? Sería, digámoslo así de una u otra manera, un poco más correcto realizarlo si se hiciera de la mano del acompañamiento de una ecografía. Así, al menos, el médico podría tener cierta noción de lo que está haciendo. Al ser a ciegas, el movimiento repetitivo que se genera es introduce, corta, extrae. Ese movimiento tiene que hacerse repetitivamente para poder extraer las 5 o 6 partes del cuerpo como mínimo que tienen que salir. Es por eso que en algunos abortorios se enumeran las partes y a medida que van saliendo van diciendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores, el torso y la cabeza. Si nosotros vemos acá en la imagen que estamos compartiendo, realmente se ve el desarrollo fetal de este bebé, de este humano. Nos dicen que no digamos bebé, ok, de este embrión o de este feto humano. Hay algunos casos en los que el feto, ya no estaríamos hablando en este caso del embrión por el tamaño, es tan grande que tienen que introducir como unas pinzas que se llaman forceps y lo que hacen es destrozar el cráneo para poder retirarlo. Imaginemos el tamaño de la dilatación que debe tener el cuello uterino para poder extraerlo. Ahora, les venía diciendo acerca de los riesgos fisiológicos para la mujer. Si estamos introduciendo, cortando y rasgando, perfectamente se puede presentar una de las complicaciones más comunes que hay dentro de la práctica del aborto por dilatación y curetraje, que es la perforación uterina. En algunos casos es tal la perforación que se llega incluso a perforar parte del colon. Generalmente es el colon descendente el que también se puede llegar a desgarrar. Más adelante, creo que dentro de 8 días, precisamente esa es la formación que vamos a tener, en la cual vamos a hablar de los 3 tipos de complicaciones que se pueden presentar tras la práctica de un aborto. Lo menciono por encima para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ahora vamos a hablar acerca de el aborto por dilatación y evacuación. Este es comúnmente utilizado cuando el segundo trimestre del embarazo está avanzado y ya vamos incluso llegando al tercer trimestre. Básicamente es lo mismo que se hace con el anterior, solo que acá el tamaño fetal es tan grande que lo que tiene que hacerse es la destrucción como tal del cráneo del feto. Perfectamente podemos ver acá, es un feto de aproximadamente 22 centímetros, es un feto que ya es viable porque sabemos que hay algunos casos en los que hemos llegado nosotros a conocer de de partos de 5 meses, 4 meses en adelante, que tienen que vivir en incubadora mientras termina su desarrollo, eso nadie lo niega, pero sin embargo es viable. Vemos incluso cómo se alcanzan a ver sus órganos desarrollados. Vemos también el cráneo, si nosotros detallamos parte del cráneo, alcanzamos a ver la marca de los forceps, que como les digo, es el que se introduce
destruye y extrae. Para mí, el aborto es un crimen atroz. Para mí el aborto es algo desastroso, es algo inimaginable, es la materialización de la maldad. Pero de los tipos de aborto en lo particular, para mí este es uno de los peores. Acá en Colombia todos conocemos el caso de Juan Sebastián, el bebé que fue asesinado por una entidad que dice promover la familia el año pasado a principios. Este fue el método de aborto que se utilizó con ese bebé, aunque a muchos les duela que los llame bebé. Es la inyección por solución salina. Se utiliza solamente después de las 16 semanas, es decir, del cuarto mes. Esto lo que se hace es la inyección de una solución salina que de una u otra manera entra a reemplazar el líquido amniótico. Básicamente lo que se hace es extraer 60 mililitros de líquido amniótico, ese líquido que sabemos nosotros que lo que hace es de una u otra manera amortiguar la vida intrauterina del feto, lo que hace es permitir su movilidad, facilitar su movilidad y que está, como les digo, para amortiguar. Se extraen 60 mililitros de líquido amniótico para inyectar aproximadamente 200-250 mililitros de solución salina hipertónica. Esto es un veneno. Y lo que va a pasar es que con esa inyección y ese reemplazo de un líquido por otro, el feto va a empezar a quemarse de dentro hacia afuera. Y también su pielecita, que es demasiado sensible, se va a quemar. Vemos perfectamente las quemaduras en la piel de esta niña. Este es un feto de una mujer. Podríamos entonces catalogarlo como un feminicidio por odio, por misoginia. Pero no solo eso. Este feto empieza, ya para esa época se está empezando a generar el desarrollo de las papilas gustativas y el feto empieza a deglutir. ¿Por qué? Porque tiene que ir aprendiendo la succión para cuando esté lactando. Entonces este feto va a empezar, generalmente toman líquido amniótico, como les digo, como para ir desarrollando, para ir generando, eso es algo tradicional, eso es algo normal. Pero lo que va a tragar en este momento no es líquido amniótico, sino es esa solución salina. De esta manera se va a quemar la lengua, todas las vías gástricas altas y las vías gástricas bajas, todo se va a quemar por dentro. ¿Esto qué va a generar? Va a generar convulsiones en el feto. Al generar estas convulsiones en el feto, ya hacia los 4 meses, la mamá empieza a sentir de una u otra manera los movimientos fetales. Evidentemente va a sentir los movimientos del feto. ¿Por qué? Porque la mujer va a que le pongan esa inyección, ojo que la aguja es de aproximadamente unos 8 centímetros, va a que le inyecten eso y se tarda 12 horas esta parte del aborto, porque no es solamente que vayan y le inyecten y ya automáticamente y el feto se perdió. Durante 12 horas el feto y la madre van a empezar a sentir dolores. ¿Por qué? Porque la mujer va a empezar también a sentir no solo las convulsiones de su feto, sino a generar algún tipo de calambres que se pueden ir desarrollando. Ahora, empieza a convulsionar, lo que va a generar es un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio en este feto. Y no solo eso, sino también se van a empezar a romper eh, los vasos sanguíneos y en algunos casos son menos, pero también se puede llegar a presentar que básicamente tengan también hemorragias. Pensemos por un momento, ¿cómo van a sacar un feto de 16 semanas para adelante? Así. Hay dos formas diferentes. Una es por un parto parcial, que vamos a verlo a continuación, y la otra es por una cesárea. Entonces, en definitiva, va a haber un parto.
La extracción de este feto va a ser de cualquiera de las dos maneras tradicionales para un parto, vaginal o por cesárea. Si se retira por cesárea, como en este caso, vamos a poder ver de una manera íntegra, es decir, de una manera completa, el feto. Ahora, hay otra forma por parto parcial que fue con la que se terminó como tal eh, Juan Sebastián, y es, desafortunadamente no me quedó el, no, sí me quedó el video, y es la dilatación y extracción. La dilatación, devolvámonos a los métodos abortivos que se desarrollaban en el primer trimestre, que ya los habíamos visto, y es que inyectan, tienen evidentemente que generar una dilatación en el canal vaginal para que se pueda extraer este cuerpo. Y la extracción es poder retirarlo. ¿Qué se hace en este caso? Se tiene que hacer una ecografía, se tiene que pinchar el saco amniótico para que pueda extraerse como tal, bien sea la solución salina o bien sea el líquido amniótico que queda. Se tienen que introducir los forceps, que ya sabemos que son las tenazas, y se va empezando a sacar. Se empieza a sacar como tal el cuerpo para poder sacarlo, y cuando llega a un punto tal en que ya han salido de los hombros para abajo, yo siempre les digo y me gusta para que genere en ustedes una recordación bastante fuerte, y es, hay un hueco en la parte de atrás de nuestro cuello, en la nuca, en la que se une como tal la cabeza, el cráneo con el cuello en ese hueco. Lo que hacen es perforar con unas tijeras curvas, perforan ahí, abren y cierran durante varias veces para ir ampliando como tal ese hueco que se genera, para ir, pues el término coloquial es desnucar, para ir generando como tal la ruptura cervical entre el cráneo y el cuerpo de este feto, y tiene que quedar un hueco de tal tamaño que, remontándonos a la succión, que es el tipo de aborto que se desarrolla en el primer trimestre, puedan introducir nuevamente ese tubo y succionar la masa cefálica del feto. Se hace esto ya con la cavidad craneal desocupada, se introducen los forceps, se destroza el cráneo y se extrae. Les había dicho que por favor, quienes son muy sensibles, no vean esta parte del video. Este video es la práctica real de un aborto por dilatación y extracción. Vemos acá que ya se ha retirado como tal. Miren el tamaño de ese feto. Acá lo que están haciendo es inyectando para poder dilatar, y ahí están introduciendo las tijeras, como les decía, para abrir y cerrar, para abrir y dilatar como tal un espacio suficiente para poder introducir la máquina que va a succionar y poder absorber como tal la material cefálico o el cerebro de este embrión, de este feto, perdón. Es muy posible que este video lo elimine YouTube por material sensible. Si llega a ser así, me parece a mí que es porque de una u otra manera están reconociendo precisamente que es sensible lo que se hace, que es algo absolutamente terrible, y que realmente lo que está demostrándose con esto, ahora no puedo cambiar la imagen, que lo que puede pasar realmente con esto es que se demuestra la verdad. Y por la verdad es precisamente que nosotros estamos acá. Bueno, vamos a esperar a ver si puedo pasar la diapositiva para que podamos entonces ya pasar como tal a saber cómo podemos defender la vida. Vamos a hablar en este momento, ya para cambiar un poco y para que, digamos, ese tipo de imágenes se borren un poco de nuestra mente, vamos a hablar acerca de los aspectos jurídicos.
Vamos a ver si, ok, minimizar. No. Bueno, no me está dejando cambiar. Ya ahora se me bloqueó, pero bueno. Vamos entonces a ir a pasar a los aspectos jurídicos, como les decía. Dentro de los aspectos jurídicos nosotros tenemos tres argumentos que son los básicos, de los que siempre nos hablan a nosotros los defensores de la cultura de la muerte. Tres argumentos básicos son: no es un ser humano, no es persona y no tiene derechos. Pienso que es muy importante que nosotros podamos saber que estos tres argumentos son absolutamente falsos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que sí es un ser humano. Vamos a ver si podemos pausar esto para que no lo sigan viendo. Vamos a interrumpir un segundo la transmisión mientras que paso la diapositiva. Entonces ya sabemos que sí es un ser humano. Nos dicen que son simple y sencillamente sacos de células. Maravilloso, es verdad. Todos somos sacos de células. ¿Por qué? Porque los órganos están conformados por células. Los tejidos están conformados por células. Y los órganos y los tejidos, exactamente, nosotros también lo somos. La célula conforma órganos, conforman tejidos y básicamente nosotros constantemente somos sacos de células, simple y sencillamente con diferentes edades. Acá hay sacos de células de 13, 14, 20, 30, 40, 50 años. Y es muy importante realmente que se sepa hacer esa distinción. Ese argumento de que son sacos de células, la verdad, está un poco trillado ya. Si ustedes analizan de una u otra manera los argumentos que utilizan generalmente los promotores de la cultura de la muerte, son repetitivos. Es por eso, y les soy absolutamente honesta con esto, que es bueno que ustedes empiecen a ir memorizando poco a poco esto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos nosotros a repetir y a conocer estos diferentes tipos de argumentos, empezamos a hacerlos tan propios que llega el punto en el que simple y sencillamente ya nosotros podemos darlos y repetirlos sin ningún tipo de problema. Es así como ya sabemos, ¿no? Que somos sacos de células. Simplemente somos sacos de células en diferentes etapas de la vida. Durante toda nuestra vida somos sacos de células y ya sabemos por qué. Nos dicen que no son humanos. El ADN de cualquiera de esos productos, como mal le llaman y como lo dicen de una u otra manera, de manera despectiva, de esos productos del aborto, si le hacen un estudio, un genoma, es el ADN que corresponde taxonómicamente al ser humano. Por consiguiente, sí son seres humanos. Ahora bien, nos dicen que no son personas, lo cual es parcialmente cierto. Ojo, jurídicamente hablando hay dos tipos de personas: las personas naturales y las personas jurídicas. Persona natural es cualquier persona que nace, por el simple hecho de nacer. Pero, ojo, cualquier persona que pertenezca taxonómicamente, como lo habíamos dicho, a la especie humana. Acá me corrijo, es cualquier ser de la especie humana. Me equivoqué y estaba dándoles la definición de la persona jurídica. Persona jurídica sí es la que nace y ya se puede registrar, ya como tal es sujeto de algunos derechos particulares. Hago la corrección y la salvedad nuevamente. Es persona natural cualquier individuo de la especie humana, indistintamente de en qué periodo de su ciclo vital se encuentre. Lo que voy a hacer acá una pausa porque me hicieron una pregunta y quiero poder responderla. Está lo de la decisión que toma la mamá frente al bebé deja de ser su decisión cuando se maltrata el derecho a la vida. Así es. Vamos ya para allá, denme un segundito, es que estoy intentando de todas maneras poder retomar la presentación porque me parece relevante y me parece importante.
Entonces, persona natural, cualquier individuo de la especie humana. ¿El bebé siente al momento del aborto? Claro que siente. Vamos a hablar, por un momento vamos a centrarnos en la solución salina. En la de solución salina. Si ese feto no sintiera, no convulsionaría. Simple y sencillamente. Solo ese detalle, no convulsionaría. Ahora, hay que tener otra cosa en cuenta. Y es que el desarrollo neuronal evidentemente se siente. Ese es lógico. Cualquier tratado de embriología o cualquier tratado de ginecobstetricia lo puede comprobar. Es así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede que, digámoslo así, en la etapa embrionaria, que son esos primeros pasos, esa primera etapa como tal de ciclo vital o del desarrollo vital, puede que no tenga forma humana, ya ha ido desencadenando un desarrollo. ¿Qué sucede? Dentro de todo el recorrido que se hace hasta la implantación, que es aproximadamente 7 a 10 días después, si bien es cierto en ese momento no tiene un cerebro o no tiene terminaciones nerviosas, es un ser humano. Cuando empieza su desarrollo, aproximadamente ya para la segunda, tercera semana, hacia el primer mes, empieza a generarse algún tipo de terminaciones nerviosas, ya que el primer órgano que se tiene que formar está entre el cerebro y el corazón. Esa continuidad es lo que va generando como tal el desarrollo. ¿Por qué? Porque el cerebro va diciendo que necesita formar y el corazón va manteniendo la vida. Si bien es cierto, no vamos a escuchar un latido cardíaco a la cuarta semana, sí está. Todo ese desarrollo, y cualquier tratado de embriología lo puede corroborar, es lo que va haciendo que se sienta. Ahora, es imposible que cualquier ser humano que se corta no sienta dolor. Es imposible. Está demostrado que ellos responden a las emociones maternas, responden a las hormonas de felicidad o tristeza. Así es, Claudia. Entonces, ahora, si un ser humano se corta con un papel, que es como tal, exacto, a la cuarta no, pero a la quinta ya se escucha, con un papel, si se corta con un papel un ser humano y siente, si un bebé, digámoslo de 1 o 2 semanas de nacido, es más, el mismo día del nacimiento, se llega a golpear y siente, que es lo más pequeño, ¿cómo no va a pasar con un ser más indefenso como lo es un embrión o un feto? En el momento en el que está siendo desmembrado. Ahora, asumo que la pregunta de Santiago va hacia las primeras semanas del desarrollo embrionario. Digámoslo con el misoprostol. El misoprostol se puede utilizar durante el primer trimestre de embarazo. Es un aborto químico que básicamente va a recaer sobre el mismo embrión que vimos nosotros en la primera diapositiva. Ahora, si llega a pasar en ese primer trimestre un aborto químico, lo que va a hacer es algo parecido, pero a escala, de lo que pasa con la inyección de la solución salina. El misoprostol, el efecto que hace en el organismo es básicamente generar contracciones en el útero materno. El útero, empecemos porque el misoprostol no es un medicamento ginecobstétrico. El misoprostol fue un error con el que se dieron cuenta que podían generar abortos. El misoprostol, bien, la base como tal de ese medicamento es gastroenterológica, es para el estómago, para los movimientos peristálticos. En el útero lo que hace es lo mismo. Este movimiento, al ir generando este movimiento, lo que va a pasar, precisamente lo promueven porque es un negocio, Claudia. Eso desafortunadamente es lo que pasa. Entonces, la carga del misoprostol es demasiado alta, porque ojo que el misoprostol no solamente es vía oral, sino también es vía vaginal, para intensificar las convulsiones
los movimientos peristálticos o las contracciones, asumamos cualquiera de estas palabras. Lo que hace este movimiento constante es el desgarre como tal de la placenta. No tiene sentido al ser ilegal como sigue estando la venta. Ya vamos por partes, ya vamos un poquitico por allá. Al ir generando estas contracciones genera el desgarre del embrión y el desgarre de la placenta, y eso precisamente es la hemorragia. Cuando una chica, cuando una mujer va a uno de estos abortorios grandísimos a pedir desorientación y a pedir que terminen la familia, asumo que saben a qué entidades me estoy refiriendo. Cuando van a estos sitios, básicamente lo que les van a decir es lo que la mayoría de las personas promotoras de la muerte asumen, y es que no sienten dolor, ni la mujer ni el embrión, con la toma de estos medicamentos. Lo que pasa es que, si bien es cierto, INVIMA los prohibió para el uso gástrico. Se genera un cambio cuando la utilidad muta. ¿Por qué? Porque no les conviene venderlo para lo gastro, porque las personas pueden llegar a darse cuenta de que realmente el uso que se le está dando es otro. Como va a ser un compuesto, porque no solamente van a dar el misoprostol, sino que dan otro tipo de medicamento a la par, ahí es donde cambia su utilidad y donde no hay ilegalidad, por llamarlo de alguna manera. Cuando van a estas entidades, a estos abortorios, les van a decir, vas a tener un cólico normal, o les van a decir, perfecto, te lo agradezco, Claudia, les dicen, vas a tener un cólico normal, o les van a decir, vas a tener un sangrado normal como cualquier periodo. No les van a decir, los cólicos son del tipo de las contracciones que tiene una mujer a punto de parir. Los cólicos se incrementan terriblemente. No les van a decir, no es un sangrado menstrual normal, es una hemorragia, porque desgarra el endometrio y aparte va a expulsar al embrión. No les van a decir, les dicen, vas a expulsar de pronto uno que otro coágulo. Los coágulos que van a expulsar realmente son las partes del embrión del hijo que están abortando. No les van a decir el cadáver, porque es el cuerpo de un ser humano. El cadáver de tu hijo lo vas a expulsar en el inodoro, en el baño. No les van a decir, es posible que tengamos que realizar después un legrado. ¿Qué es un legrado? Básicamente lo mismo que el curetraje, lo que pasa es que le cambian el nombre para que suene más técnico. ¿Por qué? Porque puede que el aborto sea parcial, puede que queden restos del embrión o restos de la placenta dentro del fondo uterino. Entonces, no solamente va a tener que pasar por un aborto químico, sino que va a tener que rematar con un aborto quirúrgico, que es lo que generalmente pasa. No le van a decir, puede que la hemorragia sea tan terrible que quedes con un tipo de anemia durante un tiempo. Esas cosas no las dicen. ¿Por qué? Porque si una mujer sabe a lo que se va a enfrentar, no lo practica. Ahora, retomando ya los aspectos que les mencionaba, bueno, aborto en Colombia, legal o ilegal, el aborto es ilegal en Colombia, está despenalizado, que es muy contrario. Es muy, muy, muy diferente. No quiere decir que porque algo esté despenalizado sea legal. La dosis mínima de marihuana está despenalizada en Colombia, pero el narcotráfico sigue siendo ilegal. El consumo de la marihuana en dosis superiores a la dosis personal es ilegal, lo mismo que el aborto. Y más adelante lo vamos a ver. El número de aborto ilegal en Colombia, según algunas organizaciones, ronda alrededor de 300.000 anuales, siendo la tercera causa de mortalidad materna realizarse ilegalmente y por tanto sin garantías. Ok, vamos a tener en cuenta esto. Esto está tomado de Forensis, de la revista de medicina, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahí perfectamente vemos los nombres en los que se realizan. Entonces vamos a ver ahí las estadísticas y las fluctuaciones del aborto realizado legalmente y el aborto clandestino. No les pido mil disculpas, pero no sé por qué me está fallando tanto poder cambiar la diapositiva, pero ya podemos.
Estábamos hablando de los aspectos jurídicos, ¿no? Vamos a imaginar un triángulo, que son esos tres argumentos: no tiene vida, no es persona y no tiene derechos. No tiene vida, ya vimos que tiene vida. ¿Por qué? Porque es que en el mismo momento de la concepción, dos células de dos seres humanos diferentes se convierten en una. Generan un genoma humano independiente, diferente completamente al del papá y al de la mamá, y empieza a desencadenarse una explosión celular que va a generar órganos independientes de el paterno y el materno. Tanto así que en ocasiones hay factor RH diferente. El temita de mi cuerpo, mi decisión, no conozco, tal vez los siameses, cuerpos humanos con 4 brazos, 4 piernas, 2 corazones, 2 cabezas, 2 cerebros, que son los órganos independientes que se empiezan a desencadenar a través del desarrollo embrionario de un ser humano diferente. Está en el cuerpo de la mujer, pero no es el cuerpo de la mujer, porque tras la succión, tras el curetraje, exactamente, Marcela, el RH puede ser totalmente diferente al de la madre. Eh, Definitivamente no hay casos, y ahí los vimos, la mujer no sintió el desmembramiento, no son las piernas, no son los brazos, no es la cabeza de la mujer los que terminaron en una mesa disecados acá, como lo acabamos de ver en las imágenes previas o en el video. Yo vi un cuerpo salir de otro cuerpo. Ahora, todos los seres humanos somos un conjunto de células, ya lo habíamos dicho, así que bajo esta lógica, un hombre en su edad adulta que es asesinado podría tipificarse como aborto. Si a mí me asesinan, entonces soy un saco de células, puedo ser un aborto. ¿Legal o ilegal? Nos dicen que no tienen derechos. Necesito que empiecen a tomar nota de esto. Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969, en su cuarto artículo, que habla acerca del derecho a la vida, prevé en su numeral 4.1: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general, ojo, quisiera que alguien me lea, por favor, este pedacito. Este derecho está protegido ¿a partir de qué momento? A Bueno, partir del momento de la concepción. del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Del momento de la concepción se nos habla de que tienen derechos a partir del momento del nacimiento. Nos dicen que los embriones y los fetos humanos no tienen derechos. No lo digo yo, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde el momento de la concepción, el ser humano tiene derechos. Si eso no basta, no hay problema, se les tiene más. La Convención sobre los Derechos del Niño del 2 de septiembre de 1990, para que no digan que es algo tan atrasado, vamos siguiendo ahí con la protección de los derechos al no nacido. En el preámbulo dice: teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su carta, en su carta fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y en el valor de la persona humana. Anteriormente decían que no era humano. Es uno de los argumentos pro aborto. Acá se está diciendo que sí. Vamos a seguir leyendo el preámbulo. Reconociendo que las Naciones Unidas ha proclamado y acordado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos sin distinción alguna. Ojo a esto: sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, esto no tiene nada que ver con que haya o no haya nacido. Así no haya nacido, recae la protección sobre ese ser humano, sobre esa persona. Seguimos con los derechos de los niños. Artículo 1. Para los efectos de la presente convención se entiende por niño ¿quién? Todo ser humano. Todo ser humano menor de 18 años de edad. Creo yo que un embrión o un feto es menor de 18 años de edad. Biológicamente lo sabemos. El artículo 6. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Numeral 2 del artículo 6.
Los estados partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, lo cual los países que despenalizan el aborto violan completamente. Vamos ahora a centrarnos acá en Colombia. El artículo Provida colombiano por excelencia y que cualquier provida se tiene que saber es el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, que prevé que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. El aborto despenalizado, legalizado, llámelo como lo quiera llamar, el aborto clandestino, el aborto legal, el aborto quirúrgico, el aborto químico, cualquier tipo de aborto es una pena de muerte. El aborto es inconstitucional en Colombia. Ahora, ¿por qué les mencionaba previamente el Pacto de San José y los derechos de los niños? Porque el artículo 93 constitucional los encadena y hace que sean válidos acá en nuestro país. Artículo 93 prevé que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Acá, esos tratados tienen peso de ley, son importantísimos para nosotros los abogados y para nosotros los provida en este aspecto. Ahora bien, el artículo 70, ay, me pasé dos. Acá quiero que tengamos en cuenta algo y es el Código Civil colombiano. Decíamos, son personas naturales, naturales. Todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, nacido o no nacido, eso no importa. Son personas naturales, ya, punto. Cualquier persona natural. Cualquier persona es persona natural. Es contrario a la personería jurídica, que es algo que se adquiere tras el registro civil. Ahora, sí, hay un artículo en el Código Civil colombiano que prevé que habla acerca algo de cuando se corta el cordón umbilical y sobrevive como tal por un momento. Ok, hay algún tipo de verdad en eso, pero más adelante vamos a ver algo al respecto. Ténganmelo ahí quietico mientras tanto. El artículo 91, dicen que no tienen derechos, ¿no? Ojo, el artículo 91 del Código Civil colombiano, ¿qué trata? La protección al que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. Acá habla, bueno, acerca de un trámite que se tiene que hacer ante un juez, pero más abajo nos dice que es tarea del juez proteger la existencia del no nacido siempre que se crea que de algún modo peligra. Yo creo que querer quitarle la vida a un ser humano es poner en riesgo su vida. Por consiguiente, es tarea del juez. Ahora, acá simple y sencillamente lo dejo para que ustedes lo vean, de igual manera si quieren copiarlo para el quiz más adelante, pero la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, ratifica y confirma no solo lo del Pacto de San José, sino lo de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, y básicamente habla acerca del interés y de la protección que debe primar sobre los menores, sobre los niños. Por ley, en Colombia, cualquier persona, cualquier ser humano, indistintamente de su raza, sexo, edad, extirpe o condición menor de 18 años, es un niño, niña o adolescente. En Colombia se es adulto pasados los 18 años. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar acerca del Código Penal colombiano. El artículo 122 del Código Penal colombiano habla acerca del aborto y nos prevé que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro lo causara incurrirá en prisión. La misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice dicha conducta. Ahora, ya vamos a mirar las excepciones, pero hasta acá sabemos que si algo está en el Código Penal, que es el que habla acerca de los delitos, es un delito. ¿Ya? Dice incurrirá en prisión. ¿Quiénes van a prisión? Las personas que cometen delitos. Por consiguiente, cualquier mujer que pida que se le practique un aborto o quien exactamente lo que implica que es un asesinato, Santiago, o la persona que lo practique va a la cárcel. Cárcel, sinónimo, o sea, entendamos que a la cárcel van no las personas que hacen lo que es legal, no las personas que hacen lo que está correcto, no las personas que no están haciendo nada malo. A la cárcel van los delincuentes. Ahora,
está despenalizado, es decir, no van a la cárcel en ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Si alguien me puede ayudar a leerlas, porfa. Cuando constituya peligro para la vida o salud de la madre, certificado médico. Malformación del feto, inviabilidad del feto certificado. El embarazo sea fruto de acceso carnal violento o acto sexual no consentido debidamente denunciado, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, incesto. Perfecto. Esas son las tres causales que con la sentencia C355 de 2006 despenaliza, no legaliza, despenaliza el aborto. Ahora, acá, perdón por la segunda excepción, qué tan grave tiene que ser la malformación. Ya vamos para allá. Vamos a hablar de los dos primeros. Vamos a hablar de los dos primeros y si acaso mencionamos muy por encima el tercero, porque es que el tercero da para mucho tema. Cuando constituya peligro para la vida o salud de la madre con certificado médico. Esto es totalmente manipulado. ¿Por qué? Porque esto tiene algo que se llama vacío normativo y es que no especifica como tal qué tan grave tiene que ser la lesión. Ahora, démonos cuenta de que realmente la ciencia ha basado muchísimo, tanto así que si la vida del feto o del embrión está en riesgo, existen cirugías en las cuales se hace una cesárea, en la cual se retira el feto del útero, se opera y se devuelve al útero. Hasta ese punto hemos llegado. Ahora, hay también casos en los que el embarazo se puede llevar en cama, porque son embarazos de alto riesgo, pero sin embargo se llevan a cabo y se terminan perfectamente y esos embriones o esos fetos nacen, porque hay algunos en los que nacen en la etapa embrionaria, yo acá no voy a venir a mentirles. Hay algunos casos en los que pasa eso. Sin embargo, nada justifica eso. Pero hay un clic. Y es que las dos entidades por excelencia abortivas o abortorias acá en Colombia, básicamente en Bogotá, simple y sencillamente tienen un as bajo la manga y es la salud mental de la madre. Vamos a suponer que yo estoy embarazada y quiero ir a practicarme un aborto. Perfectamente, yo voy y allá el pool por excelencia, la mesa pro muerte, abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras. Van a decir, no te preocupes, yo tengo 16 años, tienes que terminar tu colegio, eso te va a afectar emocionalmente y no es delito, es legal lo que estás haciendo. Ya voy para allá, precisamente eso voy a mencionar, Claudia. Entonces, no vas a poder desarrollarte profesionalmente, no vas a poder desarrollarte académicamente y eso va a afectar tu salud mental. Es mejor que abortes. Llego yo, soy obsesiva con mi cuerpo y eso me va a deprimir porque me van a salir estrías, me voy a engordar, bueno, todos los cambios normales que llegan, entonces eso me va a afectar emocionalmente, me va a deprimir. No hay problema, sencillo. Hay un video de una de esas dos entidades cuyas letras son verdes y el logo es blanco, donde están reunidos los altos mandos de esa entidad y están hablando precisamente de lo que les digo y están diciendo lo que no sea salud fisiológica, pasémoslo por salud mental y ahí está. ¿Por qué? Porque cada aborto, indistintamente de la etapa o del ciclo gestacional en el que esté, es pago. Y les pagan muy bien a esas entidades. Eso de que el aborto es seguro, legal y gratuito, falso. Ya sabemos que no es legal, está despenalizado, que es diferente. Seguro, entran dos pacientes y sale uno. ¿Dónde está la seguridad? Y incluso cuando el paciente que sale vivo puede que muera después de la práctica de ese súper seguro procedimiento. Y gratuito no es, porque quienes no defendemos el derecho, entre comillas, a la muerte,
Tenemos que pagar impuestos de los cuales se pagan esos asesinatos. Entonces tampoco es gratuito. A esas entidades y algunos hospitales sociales, algunas empresas sociales del Estado u hospitales públicos, por decirlo de otra manera, se les paga y se les paga muy bien se les paga. ¿De dónde sacan las células del embrión? ¿Se parecen a un... ¿De dónde sacan que las células del...? Bueno, lo que pasa, ya te contesto eso, Santiago, déjame termino este pedacito y ya te contesto. Se pagan muy bien. ¿Por qué? Porque los productos, como les llaman, a los cadáveres de los embriones o fetos, son comercializados. Desafortunadamente, la industria alimenticia, la industria farmacéutica y la industria cosmetológica utilizan esos restos, incluso para, para médicos también. Incluso eso también lo utilizan mucho para células madre. Entonces, eso es lo que pasa, por eso se paga tanto. Y entre más desarrollado esté el embrión o el feto, más lo pagan. Por eso, tienen tanto cuidado en algunos casos con la extracción fetal. Ahora, ¿de dónde sacan que los embriones o los fetos se parecen a células de tumor? Lo que pasa es que un tumor, si es algo que se ve muy feo, parece, ¿cómo les explico? Imaginémonos, la comparación es absolutamente odiosa y les pido mil disculpas, pero es como para poder visualizar un poco y que ustedes entiendan más o menos cómo es. No sé si ustedes hayan visto un hígado de vaca, crudo obviamente. En la extracción como tal de las partes del cuerpo de ese embrión, vamos a hablarlo primero en la etapa embrionaria, que es cuando más se parece a algo más feito, por decirlo así. Eso es lo que parece, o sea, parecen como pedacitos del hígado de una vaca, porque son como coagulitos lo que se ven. Sin embargo, vimos los productos, o sea, nosotros vimos las fotos en este video y no tiene cara de tumor. Un tumor no tiene pies, un tumor no tiene dedos, un tumor no tiene manos, un tumor no tiene ojos. Lo que pasa es que con los abortos quirúrgicos, que son los que se generan en el segundo mes, en el momento de la expulsión como tal de ese embrión que queda no en una mesa de disección de un hospital o de un abortorio, queda en el inodoro. Ahí no vamos a poder ver como tal los pies, los brazos, las piernas. Eso no, exacto, Claudia, gracias. Discúlpame, pero ahorita no te pude leer porque ya se me fue la imagen. Eh, Eso pasa, mientras que si vemos un coágulo, porque es lo que generalmente se ve tras la práctica de un aborto químico en los 2 primeros meses, básicamente eso es lo que parece. Los tumores, si bien es cierto, podemos buscar por Google, eso es facilísimo, googlear cómo se ve un tumor. Pónganlo al lado de una de las imágenes que hemos visto o pónganlo al lado de una imagen como tal de lo que es la práctica de un aborto en etapa embrionaria. No se va a ver igual. Sencillo, en serio, o sea, es una verdad que un niño de 5 años puede comprender. Un tumor no tiene ojos, no tiene pies, no tiene manos, no tiene dedos. Es básico, es algo sencillo. Ahora, la malformación del feto o la inviabilidad. Acá yo siempre hablo de un caso en particular que me toca mucho porque es un familiar. A él, en su etapa embrionaria, lo diagnosticaron con síndrome de Down, un riñón, labio leporino, complicaciones pulmonares, complicaciones respiratorias y no recuerdo, eran 5 cosas. Eran 5 cosas, la quinta no la recuerdo. ¿Inviable? ¿Inviable? ¿Por donde lo miren? Y les dijeron a mis familiares, abórtenlo, porque es inviable, porque va a sufrir muchísimo si nace. Mis familiares dijeron sí a la vida. Nació. Y a pesar de todo lo que él tenía una sonrisa preciosa. Alegró la vida de sus padres y de nosotros como familiares durante 6, 8 meses que vivió. Y simple y sencillamente no convirtió a mis familiares en asesinos. ¿Qué pasa con esto de las malformaciones?
hay algo que es la eugenesia. Y la eugenesia es simple y sencillamente, tú no eres bonito, tú no eres suficientemente blanco, tú tienes un dedo más largo que los otros, tú tienes síndrome de Down, tú no mereces vivir. Eso es la eugenesia. La eugenesia es algo que simple y sencillamente decide quién merece y quién no. Y eso es muy parecido precisamente a lo que en el siglo pasado, en una de las guerras mundiales, buscaban con la creación del superhombre. Es decir, una persona pobre no merece vivir porque va a ser infeliz. Matemos a todos los pobres. Una persona que tiene una pierna más larga a la otra no merece vivir. Una persona ciega no merece vivir. Entonces, matemos a Andrea Bocelli. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia ha habido muchísimas personas con discapacidades o con capacidades diversas que han llegado muy arriba. O sea, una persona con retardo mental no merece vivir. Una persona por no poder escuchar no merece vivir. Una persona por no poder no merece vivir. Una persona por no poder hablar no merece vivir. Una persona, qué sé yo, qué diferencia entre eugenesia y eutanasia. La eugenesia es lo que les estoy diciendo, es buscar la superioridad del hombre, personas de colores, personas con algún tipo de enfermedad, personas con algún tipo de capacidad o capacidad diversa o discapacidad no merecen vivir. Matémoslas, ¿por qué no? Busquen al tipilín del bigotico famoso y ahí van a conocer un poco más acerca de la eugenesia, que particularmente la promotora o la fundadora de Planned Parenthood, de la IPPF, era una mujer que promovía la eugenesia y estaba muy de la mano del bigotico. Ahora, eutanasia es el mal llamado derecho a morir dignamente. Es que una persona que está enferma puede decidir morir. O si yo tengo un accidente, perfectamente puedo decir, desconéctenme que no quiero seguir viviendo. O yo puedo decir, mi papá ya está muy viejo y está enfermo, desconéctenlo. Entonces, básicamente es eso. Entonces, vamos terminando porque ya se nos ha alargado bastante la formación. Y el artículo 123 también habla acerca del aborto, solo que acá lo habla sin consentimiento. Y acá, ojo con esto. Bueno, vamos a hablar primero del 125 y 126. Seguimos en el Código Penal. Lesiones al feto. Lesiones al feto, quien perjudique su desarrollo normal, si la conducta fue realizada por un profesional de la salud. Vamos viendo cómo se penaliza, se sanciona y se considera un delito practicar lesiones al feto. ¿Listo? Básico, sencillo, puntual. Quien le haga daño a un feto va para la cárcel. Yo creo que el desmembramiento o terminar la vida, asesinarlo es suficiente, ¿no? Pero aquí quiero que tengamos algo muy en cuenta. Las principales promotoras del mal llamado derecho a decidir, del mal llamado derecho del aborto, son las personas feministas. Perfecto. Se crea un tipo jurídico como tal que es el feminicidio, ¿verdad? Que es esa protección especial que merecen las mujeres. No sé por qué, si ya existían como tal penas por el homicidio, pero no, si matan a una mujer es peor. Pero ojo que es la mujer fuera del vientre, no la mujer dentro del vientre. La mujer dentro del vientre la pueden matar tranquilamente. El feminicidio tiene un agravante, es decir, algo que lo vuelve más grave. Y es cuando la mujer está en estado de embarazo. ¿Por qué? Porque se sabe que hay dos vidas. Y eso no lo tienen en cuenta las feministas. Crearon un tipo penal especial para ellas. Y ese tipo penal les salió con un gol. Porque ahí se está demostrando que una mujer en estado de embarazo merece una protección especial porque tiene dos vidas. Son dos vidas las que están ahí en juego. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería decir acerca de los aspectos básicos del aborto. Nos dimos cuenta que pasamos muy por encima, sobre todo cosas que veremos puntualmente más adelante, y vamos a dedicar una charla particular a todas las complicaciones físicas, psicológicas, emocionales y espirituales que vienen con la práctica de un aborto. ¿Por qué? Porque son cosas que vamos a tener que trabajar más a profundidad porque es en lo que nos vamos a centrar. Entonces vamos a hacer 5 minutos de preguntas y si no, damos por terminada la formación de hoy. Si vamos a preguntar, les agradecería muchísimo si pueden usar el micrófono.
no te alcancé a leer. Entonces vamos a dejar de compartir para yo poder ver por acá. Ya miro, ya miro. Ok, entonces vamos acá a dejar de compartir, de presentar, perdón. Mientras tanto, entonces, vamos a ver la pregunta que nos hizo por acá. El tercero, pese a que sea por violación, no tiene nada de la culpa el bebé y no necesariamente la madre va a odiarlo, temerle porque el niño no tiene ninguna clase de culpa, como mencioné anteriormente, ya que el bebé en cuestión no va a ser el espejo del padre y puede llegar a ser una gran persona cuando grande. Es verdad, la violación, aparte que si nosotros lo miramos nuevamente desde un punto de vista jurídico, hay algo que se llama la prueba reina. Tal vez suena un poco feo decirlo así, pero la prueba reina básicamente es la que nos va a dar una respuesta acerca de quién es el violador, con rastros del ADN por ahí, suavecito. Esa personita que está siendo asesinada en el vientre de una de las víctimas, porque son dos víctimas en una violación cuando hay un embarazo, es la prueba reina. Con una prueba de ADN se podría comprobar la, quién fue el violador, pero pues le están matando. Y ahí se está castigando a una de las víctimas. Ojo, no al agresor, no al violador. Se está castigando a una de las víctimas. Sí, Mariana, dale, si puedes usar el micrófono te lo agradezco para no estar leyendo. Y después Vale. Claudia. Bueno, dice, la primera pregunta es que, o sea, no, o sea, no es un asesinato de bebés, sino que es un cúmulo de células sin pensamiento y pues que la mamá, la madre es la que está sufriendo en realidad. Bueno, perdón por no prender el micrófono. Sí, dale, Santiago, no hay problema. Ok, ¿es un cúmulo de células? Sí, yo soy un cúmulo de células de 36 años. Que no piensen. Entonces, ¿qué pasa con las personas con síndrome de Down, con las personas autistas, con las personas que están en coma? Esas personas no piensan. Hay algo dentro del derecho que es la interdicción, que es cuando hay personitas que no piensan. Por ejemplo, una persona con algún tipo de retraso mental de 30 años, 40 años, 50 años, que no piensa, tiene derechos, está viva. Entonces, simple y sencillamente por eso podemos matarla. Eso es parte de la eutanasia. Se me traba la lengua, discúlpenme. Sencillo. Que no piensan. Yo conozco personas con sus capacidades físicas normales, pero que no piensan. Entonces, simple y sencillamente son personas que merecen morir. Lo que pasa es que realmente los defensores de la cultura de la muerte dan argumentos sin analizar un poco más allá. Porque no piensen no quiere decir de ninguna manera que una persona que no piense merezca ser asesinada. Es una persona indefensa y está siendo asesinada en el vientre de su madre. Quien paga por ese asesinato es la mamá o el papá. Y quien asesina ese ser humano es una persona que hizo un juramento hipocrático en el cual dijo que iba a defender la vida sin importar nada. Entonces, ese argumento no cuenta. Porque hay personas que no. Es más, un niño de 2 meses de nacido no piensa. Por eso entonces merece ser asesinado, merece que se termine la vida por no pensar. A ese punto estamos llegando al que las personas que no piensan merecen ser asesinadas. Es absurdo. Claudia, y después Mariana que volvió a levantar la mano. Buenas noches. Hola, Yo, Claudia. yo quería aclarar esto. En Colombia entonces el aborto es ilegal, pero, Sí. pero está despenalizado. O sea que no, no es legal hacerlo, pero si lo haces no vas preso. Eso es prácticamente lo que estás queriendo decir. En 3 causales. Es decir, si yo voy y me practico un aborto porque quiero, es penalizado y es ilegal. Pero si yo voy y me practico un aborto, ¿por qué? Porque fui violada, porque es fruto del incesto,
bueno, es la misma causal, porque fui violada, porque es fruto del incesto, porque fui inseminación artificial no consentida, porque mi salud está en riesgo o porque el embrión o el feto viene con malformaciones, está despenalizado. Es decir, lo puedo practicar y no voy a la cárcel. Y quien me lo practica no va a la cárcel. Listo, gracias. Dale. Mariana, dale. Vale, y gracias primero. Es una charla que tuve con una persona pro abortos y entonces me dijo, es algo raro decir que matar a un bebé que no tiene sistema nervioso está mal, pero sí está bien pensar que uno puede matar animales que estén desarrollados y que sí pueden sentir. Además, el sistema nervioso está desarrollado en ciertas partes del cuerpo y entonces pues solamente va a sentir en esa parte. Voy a hacer una pregunta antes de contestar. ¿Qué edad tenía la persona con la que tuviste esa charla? Literalmente 14 años. Me preocupa y no va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, no lo digo con ninguna maldad, pero me preocupa que esa persona tenga 14 años, ok, me acabo de enterar que está en octavo grado, y que no sepa biología básica. El sistema nervioso está en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, o sea, no hay una parte, bueno, tal vez las puntas del cabello o las puntas de las uñas, porque si nos cortamos el cabello o nos cortamos las uñas no nos duele, pero la parte más pequeñita del cuerpo humano, que es el dedo chiquito del pie, vaya usted, péguese, y eso, bueno, eso no tiene nada que ver, pero explica un poco sus ideologías. A ver, sí, la mayoría de los promotores de la cultura de la muerte humana son animalistas. ¿Por qué? Porque defienden un huevo y un pollo, pero permiten el asesinato o permiten la terminación de un saco de células. Mientras que un huevo es una célula, ellos ponen al mismo nivel un cigoto. El desconocimiento de esta información y la negación de quienes defienden la muerte hace que piensen que no podemos, o sea, yo no estoy diciendo, o sea, ojo, ojo, y no quiero que se me vaya a malinterpretar, yo no estoy diciendo que esté bien matar un gato, matar un perro, matar, qué sé yo, un animalito, no lo estoy diciendo, pero no se puede comparar la vida humana con la vida de un animal, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque taxonómicamente nosotros estamos en el culmen, en la parte más alta, como tal, del desarrollo animal, por llamarlo de alguna manera. Y si ellos son tan defensores de los animales, tendrían que saber que nosotros también somos animales. Entonces, que defiendan al humano en el vientre. Que defiendan el Filium chordata, que es a lo que taxonómicamente pertenecemos nosotros. Ahora, hay animales, digámoslo de esta manera, que están para el servicio del ser humano. Los pollos, las vacas, los cerdos, las ovejas, los peces, que son los animales que podemos nosotros de una u otra manera consumir y que son indispensables. De hecho, la falta de proteínas hace que el cerebro no funcione tan bien. No sé, tal vez eso tenga algo que ver con los vegetarianos y los veganos. La cantidad de las proteínas que consumen en las lentejas no es lo mismo que las que puede dar un pedazo de carne o un pedazo de pollo. Entonces son cosas que hacen falta también saber. El desarrollo, bueno, no quiero entrar en ese momento acá porque va a ser otra charla que vamos a tener, pero el desarrollo embrionario realmente eh, nos va a demostrar desde qué etapa embrionaria empieza a sentir como tal el ser humano que está en el vientre. ¿Por qué los proabortos están siempre a la defensiva? Porque la verdad duele. A nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie. El hecho de que le digan a uno también porque no tienen argumentos válidos, ellos se pegan de ciertos argumentos. Generalmente cuando ustedes tengan un debate pro aborto, los argumentos son,
es un saco de células, no tiene vida, no tiene derechos, no es humano, no siente. Son repetidos, son repetidos. Y cuando llegan a un punto, y lo digo con respeto de quienes no sean creyentes, cuando llegan a un punto en el que ya se ven sin retorno y sin argumentos, como decía Santiago, van a empezar con, ay, mi patita, quiero juguito de feto, no maten al ingeniero, ustedes son profeto, o van a empezar a meter a Dios. Un provida, aunque sepa que la vida es sagrada, sus argumentos no son bíblicos. Ustedes acá no se han dado cuenta. Si quieren, hacemos una charla aparte del aborto en la iglesia, pero acá ustedes se han dado cuenta que yo no les he mencionado para nada la fe. ¿Por qué? Porque es que incluso hay ateos por la vida. Y los conozco. Conozco 2 ateos que ustedes los ven y se van a asustar. Se van a asustar. Porque no tienen cara de muchos amigos, pero son grandes seres humanos. Son ateos y defienden la vida. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la vida se defiende biológica, jurídica y religiosamente. Entonces vamos a dejar por terminado esto acá hoy. Nos vemos nuevamente en 8 días. En 8 días, como les digo, vamos a hablar acerca de los diferentes aspectos que afectan a la mujer tras la práctica de un aborto.